ahí, Pilar. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas. No importa dónde estés, dónde te encuentres, si hace frío o hace calor, este es el conversatorio de los miércoles que con este Ijewe, con su presencia y su amorosa y dispuesta forma de respondernos inquietudes, nos encontramos todos los miércoles a las 21 horas de Argentina. 20 horas de Santo Domingo, Nueva York, y así cada uno sabrá en qué horario puede encontrar, y si no, lo vas a escuchar en otro momento, por ejemplo, por Radio Divergentes, online, los sábados de 15 a 18, o por FM 99.9, Radio Capilla del Monte. Y bueno, aquí muy dispuesto ya a escuchar a Esdeigehue. Le vamos a preguntar, ¿estás por ahí, Esdeigehue? Soy uno que habla ahora, el que está hablando soy yo. El parlante, Exacto. el parlante del momento. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Todos bien? ¿Siguen entrando? Seguimos saludando a todos los que han saludado en el chat. También la familia Medina, Socorro Torres, que saludaron recién. Y voy a hacer una salvedad antes de comenzar, haciéndome eco de lo que muchos nos han comentado durante la semana. Recordemos siempre que esta es una oportunidad fantástica para hacerle preguntas a Esdeihehue y recibir su respuesta, y que muchas veces nuestras reflexiones extensas o de pronto nuestras opiniones y demás pueden retrasar la posibilidad de que algunos hagan preguntas. Con lo cual, cuando nos toca, cuando es nuestro turno, seamos todos considerados en función de aquellos que quedan allí esperando, ¿no?, la oportunidad. Y bueno, vamos a dar comienzo, como siempre, con la pregunta de Gabriela Vega, que siempre está atenta y vigilante a dar el primer paso. Y dice, hablando de atención, dice Gabriela, en el texto la atención, ¿cómo se atiende a Dios? ¿Cómo se atiende a Dios? Qué buena pregunta es esa, ¿no? Bueno, pues a Dios se le atiende tendiéndole la mano, ya que hablamos de atender y se atiende tendiéndole la mano. Y tendiéndole la mano es como se puede llegar al infinito, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede tocar el infinito con la mano? Digo la mano en singular porque en realidad son dos las manos, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, pues, pero digo con la mano en singular porque una mano está en el corazón y la otra es con la que se atiende a Dios, ¿no? Y se atiende al infinito, ¿no? O sea que con la mano, ¿qué te parece, Gaby? Ujú. Me encanta. Sí, literal, con la mano. Con la mano, sí, con la mano. Es importante tender la mano. ¿Mm? Y además, ya que sacaste el tema, el tender la mano es muy importante porque forma parte de algo muy nuestro, ¿no? Porque la mano se tiende uno a uno. Es Mm, imposible tender la mano a todos juntos, ¿verdad? ujú. ¿Mm? Se tiende uno a uno. Es una buena forma también adicional de la comprensión del epígrafe que asiste a esta fundación. La mano se atiende igual que se atiende a Dios y se tiende uno a uno, no a varios, sino a uno, uno de cada vez. Ujú. Primero se le tiende la mano, los más osados no lo hacen así, los más osados primero tienden la mano, luego tiran de la mano del otro y le dan un tremendo abrazo. ¿Mm? ¿Qué os parece? ¿Mm?
Es decir, tender la mano a alguien que tenemos al lado o cerca es atender y tender la mano a Dios, Sí, ¿no es cierto? A un ser, a nuestros compañeros de camino, es exactamente. así. Ese sería el Eso, concepto. eso Ujú. mismo le puedes hacer al gato. Si Al tienes gato, perro. y al perro, ya verás cómo ellos se prestan a eso. Sí, ¿No? Lo entienden perfectamente y se sí, prestan. sí. ¿Eh? Ujú. Tú les puedes decir, dame la mano, pequeñito, ¿no? Y te la va a dar seguro, ¿eh? Sí. Esa es la forma de atender a Dios. ¿Mm? Ujú. Qué hermoso. Gracias. Bueno, y también habías preguntado, Gaby, porque estás Sí. haciendo dos preguntas, que en el documental Cambio de Sintonía, ¿cómo se percibe físicamente esa transición entre el tiempo lineal y el eterno presente? Es imposible describirlo. Es imposible describirlo. Cuando te sales de esa magnitud del espacio y del tiempo, porque van unidos, no es tan solo del tiempo, sino del espacio y del tiempo, pues estás en el todo, porque no estás en ningún sitio, estás en todos a la vez. Entonces la percepción es total. Lo he dicho de forma tridimensional. Vamos a decir que percibes de igual manera el delante, el detrás, el de izquierda, el de derecha, el de arriba y el de abajo, todo a la vez. ¿Qué te parece? Sí, es por ahí medio difícil de asimilar, ¿no? Sí. Un poquito. Pero así es, cuando te escapas del factor tiempo, y escaparse del factor de esa magnitud es fácil, ¿eh? Es fácil. Yo no sé si ya lo habéis comprobado, pero eso no requiere ni entrenamiento, ¿no? Lo único que tenéis que apartar es el pensamiento. Si apartáis el pensamiento del tiempo, entonces ya no hay tiempo. Ujú. Anuláis el tiempo. Y creedme que es más fácil trabajar así. Porque el tiempo al final es una espada de Damocles que pende sobre vosotros y que, como estéis con el reloj mirando, estáis perdidos, perdidos. Tal Así que cual. lo mejor es eso, estar ahí tranquilos y cortar toda percepción del tiempo. Y en ese momento entonces el tiempo deja de existir, ya no hay tiempo. ¿Qué os Y parece? ya, y ya en la próximo estrato dimensional ya deja de existir completamente el tiempo, ¿no? En el Casi, próximo casi, estrato. casi por completo. Ujú, El próximo tramo dimensional es casi sin tiempo. Todavía hay algo de medida, pero casi nada ya. ujú. Se Mm, va diluyendo. sí. Ajá, Y es bueno vivir sin tiempo porque, sí. mira, por lo pronto te quitas el reloj de la muñeca, que ya es algo importante, ¿no? Yo no uso reloj hace muchos años. Ah, sí, No, no uso reloj qué para bien. no estar mirando la hora. Bueno, o sea, los hay que no usan el reloj, pero miran al sol, que es otro reloj. ¿Mm? La cuestión Sí. está en no mirar a ningún sitio. Y Ujú, si tienes espacio para mirar, mirar dentro de ti. ¿Mm? ujú. ¿Habéis hecho algún ejercicio de eso, de introspección, de miraros por dentro, de descubrir vuestro interior, el universo interior? ¿Cómo va eso? ¿Lo habéis mirado alguna vez? Es algo que merece la Es- pena, ¿eh? ujú, ujú. Merece la pena. Hay cosas que merecen la pena, que son fáciles de hacer. Fijaros, cuando llegue el buen tiempo, si tenéis posibilidad de salir a un lugar, un día con la noche estrellada y demás, no hay algo mejor. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque da vértigo, ¿eh? Pero es preciosa la sensación de ponerse sobre el campo, encima de la hierba, con las piernas abiertas, los brazos abiertos, estirados, y los ojos bien abiertos, mirando al cielo y tener la sensación de que os vais, de que viajáis por el espacio.
Es una sensación impresionante, impresionante, pero que puede dar vértigo, ¿no? Que puede dar vértigo. A veces hay que agarrarse a una brizna de verde por si acaso, ¿no? Pero Está bueno. es una Ujú. sensación estupenda, estupenda. Ese tipo de cuestiones es importante que lo vayáis haciendo ya un reencuentro con la naturaleza, ¿no? Y si tenéis algún animalito cerca, pues llegar a tener pues una vinculación, una relación, llegar a hablarle al animalito. Hay muchos que tienen animales que lo único que hacen es tenerlos allí y los tienen del mismo modo que se tiene una silla, ¿no? No le Y dan bolilla. exacto, y lo importante es eso, tener ahí al animalito de frente y hablar con él y preguntarle cosas, ¿no? Mm, O sea, ese tipo de conversación es buena, ¿no? Sí, Como le sucedía a aquel que era un catedrático universitario de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, ¿no? Pero que vivía al otro lado de un lago, ¿no? Y entonces tenía, yo esto ya lo he contado en alguna ocasión, pero viene y cuento ahora. Tenía que cruzar todos los días el lago, tardaba casi una hora en cruzar y entonces él alquilaba los servicios de un taxista barquero, lo pasaba al otro lado, ¿no? Y aquel día pues se sentía el hombre especialmente inspirado, ¿no? Y le pregunta al barquero, señor barquero, ¿usted alguna vez ha estudiado usted eh, historia? Y dice el barquero, no, no, yo historia no, de eso nada, yo no, yo leer y escribir y ya, o sea. Pero historia no he estudiado nunca. No, no, sí. ¿Qué historia voy a estudiar? ¿Para qué? No, no, eso no, yo no, no. Y dice el catedrático, ay, amigo mío, cuán terrible es esa situación. Si no ha estudiado usted historia, mucho me temo que ha perdido usted una cuarta parte de su vida. Y dice el barquero, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida y tal. Y yo aquí en el barco y bueno, pasó otro rato. Iba el catedrático allí sentado, mirando a un lado y a otro, y vuelve a las andadas. Señor barquero, dice, dígame, ¿ha estudiado usted alguna vez matemáticas? Y bueno, pues no, de eso no, yo contar hasta 10 y bueno, ya con eso yo me arreglo, o sea, no necesito más. O sea, no me diga, ¿no ha estudiado usted matemáticas? No, no, no. Ay, qué situación terrible. En ese caso, amigo mío, mucho me temo. Ha perdido usted la mitad de su vida. Pero no me diga, ya, la mitad de su vida. Y seguí allí en el barco y en poco rato vuelve otra vez. ¿Y ha estudiado usted alguna vez ciencias naturales, señor Barquero? ¿Y eso qué es de lo natural? ¿Qué significa? No ha estudiado ciencias naturales. Pues no, la verdad es que no sé ni lo que significa eso. O sea, porque la vida es muy natural para mí, pero yo no estudiar así, no. Oh, terrible situación la suya, mi amigo. Porque si no ha estudiado usted ciencias naturales, ha perdido usted las tres cuartas partes de su vida. No me diga, qué mal, qué bárbaro. Pero en ese momento se desató una tormenta ahí en medio del lago y empezó a llover y demás, ¿no? Y la barca casi zozobraba, se movía mucho. Y entonces es el barquero el que le pregunta al catedrático, el señor profesor, ¿ha aprendido usted alguna vez a nadar? Y el otro, no, 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 nadar yo no, no. Ah, qué pena, pues entonces está usted a punto de perder toda su vida.
Está bueno. Mm, así es. Bueno, pues entonces seguimos con la cuestión. Sí. Gracias, Ángel. ¿Cuál era la cuestión, Cristina? La La siguiente. cuestión es, bueno, Gaby, está bien la respuesta, todo bien, Sí, ¿no? Ok. genial. Muy Vamos a bien. dar las gracias a los saludos que también están en el chat, como de Ujú. Socorro, Avi, los que no hemos leído antes, Eneida, María Medina, Tania, Laura, a todos. Así como hoy recomendé, tengo como estos avisos parroquiales, ¿no? O sea, seamos concisos y nuestras reflexiones están bien, pero queremos también escuchar a Sdeijehue. También cuando ponemos el iPad o iPhone o como lo llamen en sus países, pongámosle un nombre al lado, porque es más fácil identificar para el ingreso, ¿sí? Acá hay algunos que tienen el nombre, pero hay otros que no, y eso imposibilita que les demos el ingreso para cuidar un poco la sala. Bueno, y parece que la sala también se está caldeando. Mientras tanto, hay una pregunta desde IGEWE que tiene que ver con una experiencia que realizamos algunos de los que estamos presentes en la sala, de una visita que hicimos en estos días a Mar Chiquita o el mar de Ancenusa, que nos has mencionado varias veces. No sabemos si tenés algún documental hecho sobre No. sobre ese lugar en particular. Sabemos que sí lo han visitado junto Ujú. con otros integrantes de la fundación. Exacto. Nosotros hicimos una experiencia muy enriquecedora en estos días con un grupo de que están presentes ahora en la sala y nos hemos traído muchas vivencias que seguro iremos desplegando en los días, ¿no? Pero queríamos saber en particular qué nos podrías decir o profundizar acerca de este lugar tan particular aquí en la provincia de Córdoba, en el centro de la República Argentina. Bueno, básicamente lo que tengo que decir es que ese es el núcleo central de toda esa zona. O sea, no es el Uritorco, sino es ese. Y está cerca del Uritorco, pero no es el Uritorco, ¿no? Es un centro neurálgico, eh, que no es una instalación intraterrena, ¿no? Sino es, como yo les digo, subterráneo, ¿no? Es un lugar que está habilitado, pues ahora mismo desde hace casi 500.000 años. Es un lugar, o sea, muy alejado de todo el concepto que podéis imaginar. O sea, todo el mundo piensa que este tipo de instalaciones son ciudades y demás. Esto no son ciudades, son núcleos, ¿no? Habitacionales dispersos, ¿no? Pero que están instalados en un lugar. En Shinchinet no hay carreteras, por ejemplo, eh, no hay derivaciones de ningún tipo, no hay eh, agrupaciones de edificios, no hay casas juntas, por decirlo así. Las casas no parecen casas, ¿no? Son todas irregulares, o sea, no tienen formas. Aquí, por ejemplo, las casas o son cuadradas o son rectangulares, pero siempre forman ese tipo de paralelepípedos, ¿no? Pero ahí no, ahí las instalaciones son, eh, a ver cómo os las puedo yo definir. Em, Son irregulares totalmente, ¿no? Llevan una cubierta medio acristalada. Pudiera definirse como domos muy irregulares. Como domos muy irregulares, parecen a veces tejidos celulares porque llevan algo en el centro y luego llevan conexiones, que forman una especie de pseudópodos. No sé si recordáis lo que son los pseudópodos en ciencias, elongaciones. Mm. ¿Mm? Es decir, mira, una posibilidad buena es hacer un símil con un huevo. O sea, no hay un huevo igual a otro cuando lo tiras para freír y eso, ¿no? Pues así son estas instalaciones, como huevos, ¿no?
que tienen un área central más redondeada y luego tienen pseudópodos, es decir, elongaciones que le salen, que parecen tejidos celulares, ¿no? Y estas personas son un apéndice, y estas instalaciones son un apéndice de otro mayor que está en el área de Mato Grosso, en Brasil, y que se dedican fundamentalmente a... eh, trabajan por el pulso del planeta, vamos a plantearlo así, por el pulso del planeta. Y salen a la superficie con frecuencia. Ellos tienen una especie de vehículos también espaciales que también son irregulares, por cierto, ¿no? Y que se fabrican en una zona en lo que antiguamente se llamaba El Dorado. Está en la selva amazónica, ¿no? En un lugar de la selva amazónica. Y esto es lo que hacen allí, ¿no? Esto es lo que hacen. Naturalmente, en un radio importante a la redonda, yo diría que en un radio de unos 100 kilómetros, tal vez más, a la redonda, pues toda el área es un área que tiene energías especiales, ¿no? Eh, todo lo que está dentro de ese radio de 100 kilómetros o algo más, ¿no? Y bueno, no sé qué más queréis que os cuente. Si me preguntáis, encantado me dirigiré. Mónica, ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, yo estuve junto con Chris y bueno, quiero comentar un poquito la experiencia, la llegada, como me pasó en Capilla, estaba en las cabañas que alquilamos, me recibieron también los mismos pájaros o parecidos. Y bueno, y estuvimos 2 días, para decirlo de una forma, en un estado éramos 6, en un estado de un total quietud, de compartir, pero de calma, ¿no? Esto un poquito lo que traías al principio del no tiempo, creo que lo vivimos así. Fuimos a ver el atardecer el lunes a la noche, tardecita, 18:30 aproximadamente, y era una sensación de ver estructuras, después, eran estructuras a cada momento. Después se percibía una gigante. Nos metimos ayer a la tarde, hicimos el viaje, nos tuvieron que invitar 3 veces para aceptar. Nos subimos a una lancha porque no queríamos hacer turismo, pero dijimos, bueno, si son 3 veces que nos vienen a invitar es porque hay que ir. Y yo le dije a Cris, le digo, estuvimos dentro de una estructura mientras estuvimos recorriendo el lago, porque íbamos en una lancha, despacio, observando flamencos, pero yo le dije, en un momento yo me percibí como que estábamos dentro de una estructura, en un estado como una neblina o algo así. Bueno, dijimos no contar experiencia, pero bueno, quería traerles esto, ¿no? Fue una experiencia muy, muy interesante. Muy asistido, por supuesto, y sumamente agradecidos. Llegué a casa, tuve que dormir para volverme a equilibrar. Me acosté 1 hora de siesta para volverme a equilibrar a este estado de mi casa, y eso que en mi casa estoy, ¿no? Pero, y la gente, los seres de allí, no saben absolutamente nada. Claro. Ese es el principal encanto que tiene el sitio, sí, tal cual. porque en el momento en que empiecen a saber y darse cuenta, ahí comenzará la vorágine del turismo y mala suelta. Eso es lo Sí, mejor que tiene el sitio, sí. Sí, sí. Pero bueno, Ahora, fue. no os habéis planteado, digo, qué raro ser argentinas y no haber visto esto antes. sí, tal cual, tal cual, Sí, 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 tal sí. cual. Sí. Y bueno, si alguien de los que acompañaron quieren contar algo, si percibieron, allá tenemos, mira Eliana cómo se ríe, cuenta Eliana.
Yo no hablo bien el castellano y tengo un poco de vergüenza a hablar. A mí me, Ninguna vergüenza, dale duro ahí. no, a mí me pasó que estábamos en un mirador y davanti all'ojo tenevo Burbucas. toda burbuja de todos los colores, celeste con el ojo abierto, ma muchísima, ¿eh? Yo le dije a Cristina, mira Cristina, me pasa esto. Ella me dijo, también a mí está pasando esto, ma con el ojo abierto mirando la laguna, ma muchísima, muchísima. Yo digo, no, no puede ser, eh, me pasó esto. Una linda, linda experiencia, muy linda. ¿Qué os parece el resto? Mm, Especial, ¿verdad? Y Súper especial. sobre todo el despiste, esto, ¿no? Sí. Dan Yo, ganas de ir, Ángel. Es yo, yo creo, un yo viaje creo total. que, yo creo que cuando inventaron aquello de Ericsson, Corleone y compañía, ¿no? Mm. Yo creo que debían de tener alguna propiedad allí en aquella zona, ¿no? Dice, vamos a ver cómo captamos aquí. Bueno, muy alejados no estaban, ¿no? Pero, en fin, no, No, no estaba ahí la cosa, ¿no? no. Bueno, la verdad que sí, quedamos así como explicó Moni, fue muy bella la experiencia y sabemos que vamos a volver y vamos a volver acompañados y vamos a hacer lo posible para que muchos puedan vivir también esta experiencia. Así que en eso estamos, contentos y sintiendo que estamos en un servicio con esto, ¿no? ¿Hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta? Mónica, ¿vos querías agregar algo más? No, pregunta, pero que hable Euge. Yo después hago la pregunta, no hay problema. Dale, genial. Entonces, Eugenia, La vez que yo, buen día a todos, la vez que yo fui allí a Mar Chiquita, llegué a un restaurante que quedaba justo enfrente de la laguna, como la mayoría, pero este era especial. Nosotros llegamos al mediodía, nos costó llegar ahí, pero cuando llegamos estaba misteriosamente ese restaurante con personas muy raras. De hecho, tengo acá el recuerdo de de una persona que estaba sentada, que inmediatamente llegué, me miró, era morocho, rellenito, pelo bien cortito, ¿no? Y bueno, cuando fui yo la primera vez, que fui una sola vez, ¿no? Pensaba que iba a ver, ¿no? Por completo no presté atención a la gente del restaurante, pues yo pensaba, digamos, como quería otra cosa, parecía ser la expectativa que yo tenía. Y cuando terminé toda todo el viaje y todo, lo único que me quedó fue el rostro de esa persona. Entonces supuse, después de tanto caminar, ¿no? Que en realidad no solamente están las estructuras, sino de que hay seres físicos Ujú. que también deben trabajar en ese espacio. Nada más. También, sí, Gracias. exactamente eso, lo has dicho bien. Porque en todos estos lugares siempre hay en una parte del litoral, siempre hay gente, o sea, que intenta la conexión y demás, ¿no? Sí, sí, muy bien. ujú, buenísimo. Mónica, Bueno, volviendo un poquito, como combinando esto que estábamos hablando de la visita y demás, que estuvimos con un matrimonio amigo de una pareja amiga de nuestros amigos italianos. Y justo el posteo hoy dice, no existen las casualidades. Y bueno, fue esto, cuando me despedía de estos seres maravillosos que son suizos, nos abrazamos y dijimos, nos conocemos de otra vida porque compartimos hermosos 2 días. Y en este posteo, Ángel, decís, todos los seres humanos experimentan en alguna ocasión algún tipo de coincidencia
que resulta tan improbable que pareciera mágica y epifánica, como existieran conexiones entre sucesos, personas o informaciones a través de hilos invisibles que tan solo se pueden vislumbrar por momentos. La pregunta, ¿en qué momento podemos vislumbrar esos hilos? ¿Y cómo podemos hacer? Porque siento esto que yo hago el programa de Enredarte y hilos, red, es como esta red, ¿no? De casualidades que no son casuales. Bueno, eso al final es una situación parecida a la de los imanes, ¿no? Los imanes se reconocen entre sí, ¿no? Y los imanes antiguos también. Hay ejercicios que no se han hecho en física, fíjate, y esto es muy interesante, ¿no? Si tú pones un grupo de imanes sobre una mesa situados a una cierta equidistancia unos de otros, ¿no? Y traes un imán que estuvo vinculado en algún momento al imán central, ¿m? Al imán central, fíjate lo que te digo. Estuvo vinculado porque a lo mejor los dos imanes formaron parte del engranaje de un vehículo. ¿M? El vehículo, pues en un momento determinado se deterioró, se estropeó, lo vendieron por piezas, y esas dos piezas, esos dos imanes, fueron a parar a alguien, ¿no? Ahora fíjate el experimento, ¿no? El experimento que estoy proponiendo es ese. El imán principal que tenéis como la gran cosa lo ponéis en el centro como si fuese un sol. Y a una distancia equidistante para que no vayan eh, pegándose más de la cuenta, ¿no? Que es lo mismo que sucede con un sistema estelar, o sea, los planetas están donde deben estar. Si estuviesen más cerca de donde deben estar, caerían sobre el Sol y formarían parte del Sol. Pues en este caso es igual, es decir, imaginaros imanes pequeñitos que están por allí alrededor como si fuesen satélites del imán principal, del imán central. ¿Me explico bien? ¿Me entendéis? Sí, sí, Pues ahora traéis el otro imán, que es parecido a los que están alrededor, solo que este imán tuvo una conexión con el imán central porque formaban parte del mismo vehículo. Bueno, pues ese imán que a lo mejor llegó el último, está en las últimas órbitas, se va abriendo paso el primero. ¿Qué os parece? increíble Mm. y maravilloso. Se va abriendo paso, va pasando y cuando te vas a dar cuenta, está abrazando al compañero. Ya llegó. Mm, qué bueno, Algo, algo parecido sucede. Bueno, muchas gracias. qué bueno, qué Gracias. bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así como nos abrazan los saludos del chat, Karina, Juliana, Mónica Torres, Violeta Castillo, Elba Russo, que se fueron sumando en este último tiempo, y dice Freddy García. Buenas tardes. Quería preguntarle al doctor Ángel Luis qué es lo que le sucedió a Jacobo Greenberg, si es verdad que fue silenciado y desaparecido por el gobierno de los Estados Unidos porque sabía mucho, ya que hay mucho misterio en torno a su desaparición. Un abrazote, Freddy. A Jacobo Greenberg lo que sí que tuvo una conexión importante porque estaba contratado por el gobierno de los Estados Unidos y parte de lo que cabía hacer no cristalizó al final, vosotros lo sabéis bien, porque hemos hablado muchas veces de que aquel que salta de dimensión no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos sabía que esto iba a pasar porque él iba informando, pero después de que hizo el salto este dimensional, ya no pudo conectar, porque la idea era estar en el siguiente tramo dimensional y conectar con este e ir explicando qué pasaba y tal. Eso ya no se pudo hacer. Así que Jacobo Greenberg, mexicano, después de que dejó a Panchita y todo aquello, pues se metió en esta situación, me explicó lo que pudo. Él mismo se prestó porque pensaba que podría explicar y seguir transmitiendo
literalmente desde el más allá. Lo que pasa es que el más allá considerado como dimensión, ¿no? Eh, y eso no se pudo lograr. ¿Mm? Así que Jacobo está vivo, pero en otro tramo dimensional distinto. ¿Mm? Si, si os fijáis en entrevistas que hay publicadas sobre él y demás, o sea, ya desde joven, este hombre ya se le veía, ya iba despacio, lento, hablaba, los demás levantaban la voz de la emoción, él no, él se mantenía incólume, ¿no? Tranquilo, relajado, ¿no? Así que Freddy hizo un salto dimensional. ¿Qué te parece? Hay muchos casos así. Lo que pasa que, bueno, él llegó a tener una gran notoriedad, ¿no? Pero hay muchos casos así. Mm. Más, estoy seguro que a lo mejor alguno de vosotros conocéis algún caso extraño, próximo a vosotros, de alguien que estaba cerca en un momento dado y un buen día desapareció y preguntasteis, ¿pero qué pasó? ¿Murió? Pues no, creemos que no, no sé, por lo menos no se tiene noticia de que se haya muerto, ¿no? Hay muchos casos así. Mm. En el Cuando mismo sentido de, hicimos, perdón, perdón. sí, perdón, cuando hicimos la gira del cuántico dimensional, que fue por todo el mundo, pues se habían producido muchos casos concatenados uno detrás de otro y se hizo esa gira para explicar, ¿no? Qué cosas, ¿no? Mm. No, estaba diciendo que Mónica Torres iba a hacer la misma pregunta que Freddy y aclara, al hacer el salto, Jacobo, ¿recuerda esta dimensión? No, ya no. Lo que pasa es que ese no es un proceso automático e inmediato. Es decir, cuando haces el salto todavía, mientras estás en el umbral y estás aterrizando en el siguiente tramo, hombre, algo de memoria te queda, pero se va rapidísimo. Se va rapidísimo. Es como sucede aquí. O sea, cada vez que vienes a una efusión de este tipo, pues vienes sin memoria, porque si trajeses memoria serías terriblemente infeliz. Sobre todo si tienes la memoria de haber vivido aquí o en otro astro, ¿no? Imaginaros a alguien que haya sido muy feliz en, en otro astro, ¿no? Y muere en el otro astro, viene aquí y sigue recordando aquel sitio precioso donde no había guerras y todos tranquilos y se ayudaban. Él sería terriblemente infeliz. O sea, venir aquí sería como un castigo del Señor. O sea, que Ujú, no se tiene memoria, ¿no? ujú, Solo algunos seres especiales tienen trajes especiales para ir de una dimensión a otra. Y entonces los ven y pueden hablar con ellos. Claro que ellos no saben quiénes son, es decir, los que están en ese otro tramo dimensional más elevado, si se les aparece alguien de repente y les pregunta cosas, no tienen ni idea. Y los confunden también con ángeles o seres especiales, ¿no? ujú, Del mismo modo que hay casos también muy habituales, ¿no? Si tenéis todavía hijos de poca edad, ¿no? o, o amigos o nietos, que sean, son muchos los casos en que ese niño, ¿no? Pues conoce a lo mejor pues a alguien muy especial en su niñez, y lo comenta con sus padres. Pues he estado con un hombre que hablé con él más bueno y tal, y me dio esto y me hizo preguntas y no sé qué y tal. Y bueno, claro, al niño no se le dice, ¿no? Pero son muchos los casos en que de decirle algo, habría que decirle, pues mira, ese señor que habló contigo tan bueno y que parecía conocerte tan bien, etcétera, eras tú mismo de mayor. mm, Imaginaros vosotros una experiencia así, que vayáis hacia atrás en el tiempo
y que estéis hablando con vosotros mismos de niños. ¿Mm? Y así les hagáis cierta trampa, ¿no? Cuando le decís, oye, ¿y tú, a ti te gusta ponerle lacitos en el rabo de los perros? ¿Cómo sabes eso? Ah, no, se me ocurrió a mí ahora. Mm. Mm, ujú. Qué bueno, qué bueno. Bueno, está que arde el chat con estas, porque dice Freddy que en una entrevista Jacobo habla sobre una especie de umbral. Yo supongo que debe tener que ver con la teoría de la sintérgica, que era la de él, del Sí, tres sí, no, no. espacios. Él se refiere al umbral porque las personas que están a esos niveles entras en el umbral cuando empiezas a ver las dos realidades superpuestas. Ah, Y ok. claro, ahí no hay manera de equivocarse, ¿no? O sea, tú estás en tu casa viendo ahí la televisión que está en unas estanterías de madera donde hay libros y resulta que de repente estás viendo que ahí lo que hay ahora pues es, qué sé yo, un desierto con unas palmeras y que de vez en cuando pasa eso, te viene esa imagen del desierto y las palmeras, entonces tú te das cuenta de lo que pasa, ¿no? Claro, a medida que esa imagen del desierto y las palmeras se ve casi más clara que las estanterías de libros y el televisor, pues ya tienes que ir preparándote. Claro. Ya estás en el umbral y un poquito más que empujes, allá vas, ¿no? Ujú, ¿Y qué te puede empujar a eso? Esa energía que llamáis aquí del amor o de Roma. ¿Mm? ujú, Así. ¿Mm? ujú. Y pregunta Eugenia si esto se da por el magnetismo, el principio del magnetismo. No tanto, pues, si hubiese que aplicarle una ley física, más que el magnetismo sería la ley de la gravedad. Ujú, ok. Sería que perdemos la densidad, por eso, Ángel, perdón que me meta. Eh, bueno, la densidad, claro, la pierdes a medida que te aproximas a esos extremos de frecuencia, pues claro, o sea, pierdes la densidad. Vas perdiendo poco a poco la densidad, tus partículas elementales, empezando por los tejidos y siguiendo por las células y finalmente por las moléculas y la estructura atómica. Esto empieza ya en el tejido molecular. Las moléculas se separan un poquito manteniendo la misma fuerza de cohesión. Y lo que las separa, pues es esa energía que llamáis aquí del amor. Eso es lo que separa. Ujú, Entonces se empieza a separar, y ya desde el momento en que no se tocan las moléculas, por lo pronto ya uno resulta aquí invisible. Por ujú, esa razón, cuando alguien está percibiendo eso y demás, tiene que hacer una buena analítica de sus circunstancias, porque puede ser que esté encantado de dar el paso y de seguir, o puede ser que no. Es porque ujú, tenga hijos o compromisos de algún tipo aquí, en cuyo caso ya hemos dicho muchas veces cuál es la solución. Es para lo único que ujú. vale el reggaetón, el mambo urbano y todas estas cosas, para dar densidad. ¿Mm? Para Y sobre, hacernos densos. exacto, y sobre todo si va unido con un buen trago ahí de algo fuerte, pues ya estás listo. O sea, ya Un aquella fernet. vista del desierto y las palmeras, pues se desvaneció de un momento a otro, ¿no? Ujú. Dice Karina Álvarez, ¿el salto dimensional también pueden hacerlo los animalitos? ¿Hay alguna antesala antes de realizar el salto? Bueno, me refiero a Sí, si se igual, puede. igual. Sí, sí, igual lo pueden hacer, sí. Ujú. Ujú. Y Mónica Lalcari preguntaba cómo es posible hacer ese viaje en el tiempo para encontrarnos, ¿no? A nosotros mismos. ¿Cómo es posible Cuando hacer empiezas ese a, viaje? cuando empiezas a actuar sobre el tiempo e impides que el tiempo actúe sobre ti, ¿m?
Lo que pasa es que vosotros sois poco observadores, ¿no? Sois poco observadores porque yo tengo mucha experiencia personal en eso, ¿no? Y lo único que produzco en vosotros es cierta perplejidad, ¿no? Pero ¿cómo este hombre puede escribir esos libros y ahora resulta que está haciendo música de no sé qué y está... ¿Cómo puede ser? Mire que os lo he dicho por activa y por pasiva, ¿no? Pero nada, o sea, eso significa que uno es un miembro destacado del SIM, ¿no? Mm, Pero para hacer estas cosas hay que anular el tiempo. Y es tan fácil, o sea, tú anulas el tiempo no pensando en el tiempo. mm, Si no piensas, no existe. Pues ujú. Genial. El tiempo es mental. ni siquiera mental, nada, no existe, No existe. no Ujú, existe. ok. Es fuerte de pensar eso, pero bueno, es posible que lo aceptemos. Dice, quería hacer una pregunta con respecto a esto de la sutilización de los cuerpos y demás que estabas comentando. El cuerpo moroncial, que tanto nos has explicado en algún momento, ¿es un ejemplo de esta sutilización de la materia, digamos, corporal, o no tiene nada que ver? Sí, sí, sí. El cuerpo bronceal es otro cuerpo que va integrado aquí. Es el cuerpo que se ve mediante esa energía blanca, esa especie de encendido que tiene la piel a pocos milímetros, ¿no? Y ese es el cuerpo bronceal. Y continúa, Mm, entonces tiene la misma forma que el cuerpo que tengas, ¿no? ujú. Ujú. Bueno, vamos a pasar, no sé si hay alguna otra pregunta con respecto a este tema de vernos, por ejemplo, este de encontrarnos con el pequeño. Algunos hemos tenido experiencia de a veces no encontrarnos ¿Podéis, con el pequeño. podéis hacerlo eso por la noche deseándolo? Ujú, sobre, Vosotros mandáis en todo esto, ¿no? Vosotros podéis hacer eso, acostaros una noche, estar tranquilos, tiene que ser una noche en calma, tranquila, relajada, ¿no? Y entonces inicialmente, claro, es muy importante tener las coordenadas y si no se tienen las coordenadas, tener la imaginación perfectamente humedecida y perfumada, ¿no? Y entonces cuando tenéis esto así, os vais a dormir, es muy probable que logréis escaparos a veros a vosotros, y a tener una conversación. El niño que fuisteis nunca os va a reconocer, o sea que esa es una gran ventaja, ujú, nunca os va a reconocer. Y si hay ujú, algo que tengáis, algún distintivo, qué sé yo, eh, un lunar en, qué sé yo, en la nariz, ¿no? Pues lo más que va a decir, ah, mira, tú tienes un lunar igual que el mío, pero nunca os va a reconocer. ujú. ¿Quiénes estaríais dispuestos a echar un paseo a cuando erais niños? Mm, Pues intentadlo hoy. Tienen que darse esas circunstancias, todo tranquilo, poco ruido, y la pantalla mental encendida y los dos ojos cerrados con persianas. Mm. Las persianas de los ojos abajo y, y simplemente recordáis, sacáis la grabación de aquel tiempo. No podéis pasar, tiene una limitación esto, no podéis pasar de los 6 años. Ujú, ujú. Seis, Importante saber eso. 6 o menos años. Ujú. Ok. Después nos contamos.
pero tenéis que tenerlo todo perfectamente previsto, ¿no? Es decir, lo primero que tenéis previsto es cómo vais a ir vestidos, ¿m? ¿Qué vais a llevar encima? ¿M? Eso es muy importante, ¿eh? Que sepáis. Ujú. Ujú. Bueno, pregunta Mónica, ¿por qué no se puede pasar de esa edad? Porque a partir de esa edad, justo acabo de escribir hoy, no hace ni una hora que he escrito de eso. A partir de esa edad se entra en una etapa de deterioro completo y sobre todo de deterioro cognitivo. ¿M? Entonces, por eso no se puede pasar de esa edad. Tiene que ser una edad donde estén mm, pues, todos los atributos del cuerpo humano funcionando correctamente. Y eso es hasta los 6 años. Ujú. Y pregunta Pablo si podemos llevar un objeto, un regalo. Sí, podéis hacerlo, sí, ¿por qué no? Ok. Ah, estamos todos así, expectantes. Pero Claro, bueno, tenéis que estar preparados para algo más. O sea, la visita es a vosotros, ¿no? Pero por allí aparecerán vuestros padres, los abuelos, bisabuelos, quien sea que ande por ahí. Los podéis ver también. Habitualmente es aconsejable hacer esto fuera de la casa. mm, La casa, o sea, con estas paredes extrañas y tanta energía, etcétera, electricidad, limita un poco. Fuera mejor. ujú. Ok. Wow. Bueno, el chat tiene tres preguntas que necesitamos hacerlas antes de Nayeli y Euge, que levantaron la mano después de las preguntas del chat. Dice Gabriela Vega, tengo una experiencia hace muchos años en donde yo estuve mal y mi papá me llevó a un lugar para hacer karate. En realidad lo llevó a muchos lugares. Alguien en ese lugar, había un hombre alto que se dio vuelta y me dijo algo que no recuerdo, pero que me hizo sentir muy bien. ¿Eras tú, Ángel? Pregúntale a tu intuición. Ujú. Dice Nora Martínez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, familia. Martínez no, Jiménez. No, Martínez. ¿Cómo? Dice Nora Martínez. Ah, Nora Martínez. Ah, creí que te referías. Es que el otro día yo hablé de Jiménez, que era No. alguien que yo usaba con mis hijos, y al decir solo te escuché Sí, Martínez, sí, sí. a ver se Claro, refiere a... que era Jiménez el hombre de la bolsa. Va, Exacto. el hombre del saco, le dicen ustedes. Nosotros Eso, acá le decimos de la bolsa. sí. Ujú. No, esta es Nora Martínez que dice que la nieta le dijo a su papá, nosotros para nacer tenemos una mamá y un papá. ¿Quién es la mamá y el papá de Dios? ¿Qué sería lo más adecuado para contestarle a una niña sobre eso? Pues lo más adecuado sería decirle que Dios es huérfano. Ujú. Es huérfano, que no conoció a sus papás, pero que fue educado por unas hermanitas de la caridad y, y un cura franciscano que lo trataron muy bien y por eso es tan bueno. Un hermoso cuento, muy bueno. Dice Mónica Pinotti, justamente hoy hablábamos con mis hermanos que días pasados fue un nuevo aniversario de la partida de los padres, uno 18 y la madre 2, pero les parecía que había sido al mismo tiempo. O sea, estábamos hablando en ese momento del tiempo, ¿no? Bueno, Nadie parte, Mónica. otro tema, otro tema. Nayeli, Nacheli, Hola a todos, buenas tardes, hola, ¿de qué hora? ¿qué tal estás? Em, Muy bien, thank you, aquí con frío con la refrigeración. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? Nada,
¿Y de cena qué hay? Apenas acabamos de comer, entonces nada, Bueno, comemos ya medio tarde. ¿qué habéis comido? Un guiso de garbanzos con calabazas y frijoles y tostadas. Muy rico. Estupendo. Esos garbanzos son estupendos, estupendos. Fíjate, eso de los garbanzos son uno de los grandes secretos de la cocina, ¿no? Yo siempre que puedo y tengo los fondos, aunque no cuestan mucho, pero a veces es que no hay ni para eso, ¿no? Pero mira, aquí, por ejemplo, son muy baratos los garbanzos en tarros de cristal, que vienen precocinados, ¿no? ¿Mm? Entonces, esos precocinados en tarros de cristal, eh, yo les hago un sofrito eh, típico, aceite de oliva, obligatoriamente, ¿no? Tomate, cebolla, un poco de pepino, un poquito de ajo, y si se tiene un poco de perejil y polvo de laurel, ¿no? Todo eso se mezcla, se hace el sofrito y finalmente se le echa una o dos latas de atún en aceite y se le echa con aceite y todo, migajas de atún, ¿no? Entonces eso se mezcla bien y en una cacerola aparte, pues te pones a sancochar dos o tres huevos, según proceda, o cuatro, y entonces esos huevos sancochados al final muy troceados se echan a la mezcla, echas finalmente los garbanzos por el nuez, y eso es de dar alaridos de placer. Esto es una cosa extraordinaria, extraordinaria, y es una comida que resolvéis en 5 minutos, ¿no? Si no lo habéis hecho, intentadlo y me recordaréis per omnia secula seculorum. ¿Mm? Ok. Es un plato impresionante y que resuelve las cosas en nada, en minutos, ¿no? Excelente, excelente es eso, ¿no? Y aquí lo hemos comido todavía hace 2 días, ¿no? Que es un poco casi como la sartén del pobre, ¿no? Porque es poca cosa, ¿no? Y si tenéis ajo puerro troceado, se lo echáis allí y bueno, una cosa excepcional. Bueno, pues entonces estuvo bien la comida Nayeli, ¿verdad? Sí, muy rico. No, no hay queja, ¿no? Ningún. Te ando buscando ahora por aquí, no sé dónde estás, has desaparecido. Si me muevo, maybe subo. ¿Cómo? Ya sé que se mueve. Ah, ahora te veo aquí, estás detrás de la cámara, por eso. Cuéntame entonces. Ahora que estabas mencionando lo del visitarnos a nosotros mismos. En el momento que tú decides visitarte, en ese momento supongo se crea otra línea de tiempo para ese Mm, niño, No, no, ¿no? estás en esta línea de tiempo, te deslizas en la misma línea. Ok, Ujú. ok. Y tenía otra pregunta. El otro día me acordé, porque recuerdo que tú habías comentado que a veces ciertas personas cuando son invitadas a trabajar, o sea, dentro de alguna de las estructuras en algún proyecto o algo, se les dice de antemano que lo que para ellos van a ser días, puede ser que en la Tierra puedan ser años, décadas, y Ujú. pues ya la vida no será igual. Si una estructura, o sea, puede moverse entre coordenadas que incluyen el tiempo, ¿por qué no pudiese moverse a esa coordenada del tiempo y dejarla en exactamente el momento que partió? Se puede, ¿m? Se puede, pero no es habitual, no, no se hace, no se ¿Algún hace. propósito? No, o sea, los propósitos son siempre la conveniencia, el mínimo desgaste energético y la facilidad. Esos son los criterios fundamentales, ¿no? Ujú. Ok, gracias. Ese era todo. Digamos que los universos funcionan, fíjate, bajo la ley del mínimo esfuerzo. Todo lo que cueste mucho esfuerzo es antinatural. Todo tiene que ser bajo la ley del mínimo esfuerzo. Y eso simplemente sería como un indicador que tienes que irte por otro camino, ¿no? Pues sí. Ujú. Gracias.
Mm. Maite Valdata también dijo yo que quiere visitarse. Así que bueno, está en la lista. Euge, Yo escuché en varias oportunidades que vos nos mencionaste esto de la simultaneidad, ¿no? De cómo todo, es decir, todo está en el mismo lugar y a la vez. Exacto. Ujú. Entonces, em, voy dándome cuenta de que ahora está cobrando sentido esta descripción que vos haces. Cobra sentido a medida me dedico a viajar hacia el interior del ser que soy, ¿no? Y entonces, como que eh, al menos lo que pude vislumbrar, que también lo has descrito, como si fuese un edificio en donde todos esos distintos pisos pertenecen a la misma persona que soy, Ujú. y se dan a la vez en la misma superficie, ¿no? Ujú. Y bueno, y también esta experiencia de ser, eh, yo me estoy dando cuenta otra de las cosas, ¿no? De que tenemos que resignificar eh, el concepto de silencio y de vacío interior, porque no ni está vacío ni es silencioso. Es decir, es como una paradoja en todo de sí mismo. Eh, bueno, igual iba simplemente a lo que estaban haciendo referencia de la simultaneidad. Quiere decir que yo estoy en este mismo momento siendo todas mis distintas versiones de mí misma. Y si yo me propongo irme a visitar en cualquier clase de aspecto, que- pero eso, ahí se me ocurrió una pregunta. ¿Eso no lo estamos haciendo en forma inconsciente en los sueños o a la hora de pensarme a mí? Es decir, estoy buscando esta definición de mí misma o visión de mí misma y Mm. digo, así Sí, soy yo. se hacen los sueños, sí. Ujú. Ah, bárbaro. Y como último, para no hacerla extensa, porque agarro la guitarra y empiezo a guitarrear. Eh, esta, Hay un programa de la Fundación de Lux o algo así, Lux llamó, Lucis. llamó mi atención un señor que se llamaba José Luis. Y él dijo algo que a mí me llegó muy profundo y se los quiero compartir. Y dice, no huyas de tus silencios, ¿no? Es decir, porque todo lo demás, Mm. distinto al silencio, sería el ruido, la Ujú. distracción, la... Y bueno, me propuse justamente ir a mi silencio, ¿no? Y en ese silencio, porque me había olvidado de mi silencio. Ujú. Y cuando voy al silencio, me di cuenta de, de lo fabuloso que es. Es que Y lo, tú ten en cuenta que la mayor elocuencia de un ser humano está en el silencio, no en las palabras. sin ninguna duda, totalmente. Y de hecho, es un reduccionismo del ser al hablar, o buscarle una palabra para definirlo. Y otra fabulosa interpretación que hizo ese señor, y ya cierro, es de que el mapa no es el territorio, que es una interpretación de la superficie, nunca va a ser el territorio. Y eso hacemos con las palabras, con las descripciones. Tratamos de explicar algo que solo se puede vivir y se puede sentir y No, vivenciar. no solamente eso, o sea, ya hemos hablado muchas veces de la incongruencia de la conformación de las palabras, ¿no? Y de cómo nos es imposible comunicarnos bien con estos idiomas, ¿no? Los lingüistas, por ejemplo, cuando se refieren a la diacronía del lenguaje, se refieren a eso, o sea, cómo va cambiando el lenguaje en poco tiempo, ¿no? Y lo que antes algo significaba una cosa, ahora a lo mejor puede resultar que significa lo contrario, ¿no?
Fíjate, cuando yo era niño en España, decirle pijo a alguien, ¿no? Pijo, era el mayor de los insultos. ¿Mm? El mayor. ¿Mm? Ujú. Eres un pijo, ¿no? O pijotero, ¿no? Que era el adjetivo de pijo, ¿no? O apijotado, ¿no? Eso era el peor de los insultos. Pasó el tiempo y por efecto de esa diacronía del lenguaje, resulta que pijo pasó a ser eh, la definición de aquel que es rico, que tiene todo lo que necesita, ¿no? Que pertenece al jet set, a la clase alta, ¿no? Que tiene la novia más bonita y el mejor automóvil. Ese es el pijo, un niño pijo. No sé si en Niño Argentina bien. es así. Un niño bien, exacto. Pero en Mm, mis tiempos era lo contrario. ¿Mm? En mis tiempos era exactamente lo contrario. Entonces las palabras no nos sirven de nada. No nos sirven de nada y cada vez cobra mayor sentido, pues eso, es decir, cuanto menos hables, mejor. En boca cerrada no entran moscas, ¿no? ujú, Pero en Eh, ese silencio que vos decías, es decir, no ujú, entran palabras ni ujú. pensamientos, no entra nada. Y me No, acordé, y justo de vos me acordé porque decía lentitud y laxitud. exactamente, sí. Eso es lo que define el estado vibratorio de alguien, ¿no? Pero fíjate, me viene a la mente ahora que alguno de vosotros ya lo habréis escuchado, una historia muy graciosa, ¿no? Porque realmente la boca, o sea, no se diferencia en nada prácticamente del ano, ¿no? Ano y boca son parecidos, ¿no? O sea, tú expulsas por la boca prácticamente lo mismo que expulsas por el ano, solo que lo haces en forma de diarrea verbal, ¿no? Eh, entonces, se cuenta de uno que había ido al médico, ¿no? Que se sentía fatal el hombre, ¿no? Porque decía que tenía una sensación extraña aquí en el pecho de algo que le subía y le bajaba, ¿no? Dice, y es muy doloroso porque resulta que cuando lo tengo aquí arriba, o sea, cuando lo siento aquí, por ejemplo, por esta zona, increíblemente donde me duele es abajo, ¿no? Y sucede lo mismo, que por abajo, cuando lo siento abajo, pues no me duele abajo, me duele aquí arriba. Y es una cosa extraña que me sube, me baja, me sube. Estoy desesperado, así que a ver qué me dice usted, doctor, ¿no? El hombre sacó el estetoscopio y empezó a mirarlo y tal, de delante, por detrás, y le dijo, bueno, creo que ya lo tengo, ¿no? ¿Y qué diagnóstico será, doctor? Dice, bueno, es una cosa, le parecerá raro, pero esto es lo que usted tiene, amigo mío, no hay forma de escapar de esto, ¿no? Y entonces, ¿qué es? O sea, ¿por qué tengo este malestar, esta molestia, ¿no? Y dice el médico, bueno, mire, y yo es que no tengo otra forma mejor de explicarlo. Usted lo que tiene, amigo mío, es un pedo indeciso. Y, pero ¿cómo que un pedo indeciso? O sea, ¿cómo voy a tener yo? ¿Qué es eso? ¿Qué diagnóstico es ese? Un pedo indeciso. Nunca lo oí antes. Sí, sí, así mismo es. Pues imposible, es así. Además, yo es que nunca me pasó, yo no sé. ¿Y por qué será y tal? Pero la explicación es muy sencilla. Fíjese usted. La explicación es que usted, amigo mío, usted tiene cara de culo y el pedo no sabe si salir por arriba o por abajo. qué genial. Es exactamente igual. ¿M? La boca no es muy distinta del ano, ¿no? Mm, Entonces, pues cuando se habla, mire, cuanto menos la abras, mejor. mm, Tanto para comer como para hablar. ¿No? O sea, cuanto menos la uses, mejor. Por eso si os fijáis en estos que dicen que han visto un extraterrestre y no sé qué, siempre dicen, tiene la boca pequeñita, casi no tienen boca, una rayita. Es que no la necesitan, no la usan para nada, ¿no? Y también por esa razón, cuando os he escrito hace poco que la respiración siempre por la nariz, siempre.
es porque cada vez que abrís la boca, lo que entra por ahí es todo un sancocho de Disculpa, microbios. Ángel, hay gente en sala. Luis, ¿Quién hay me gente en habla? sala. No, 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 no. ¿Quién me está Eh, hablando? no, no, no. Podemos evitar este. ¿Lo ubicaste ya, Pilar? Milpi, Regina, Cállese, Fabián vieja López. loca. O sea, han entrado personas que vamos a tratar de. Ay, Cristina, ya cállate, ¿no? ¿No te dio No, tos no me feoso voy a ayer o callar, qué? Jorgito. A ver, ¿no te quiero o qué? Que estás bien Mm, amargadota. mm. Todo el que no esté identificado, Pilar, sácalo. Oigan, soy yo, Mariana Aleda se parece a Edna Moda de Los No, Increíbles. este es, tenemos que sacar ya mismo Saca a mucha quien no gente. esté identificado. Yo creo que te calles Yo mejor, creo ¿no? No, ¿O que... qué, Olivia? ¿Qué champú usas, Ángel? Estos son Vamos estos a son sacar esto los ahora. ¡Ah, la, la, cobardes, la, la, la! ¡Ah! ¿Por qué ladras, Cristina? los cobardes Hay de gente en siempre sala. que no dan la cara, Hay gente en sala. siempre cobardes ante A ver, yo todo, ya te di la cara. ¿Me que ves, no dan güey? la Ahí prendí la cara, cámara. sí, siempre cobardes, no dan la cara, Pelón. Siempre pelón. Aquí llenos de estoy, güey, ¿me ves? complejos por todas partes, Mira, ya gente prendí muy cámara, güey, ¿me ves? acomplejada